Buenas noches, mi nombre es Yamile Trujillo. Esta noche en el grupo vamos a hablar como tal de sociología, género y sexualidad. Vamos a explicar qué influencia puede tener el género y la sexualidad en la sociedad y qué influencia maneja la sociedad para la condición de género y sexualidad, identidad de género e identidad sexual. El género como tal se constituye como un conjunto de características que cada sociedad le asigna a hombres y mujeres. Pero hay que tener muy en cuenta que en esos dos estándares los hombres y las mujeres pueden tener una brecha muy grande en el cual hay personas que no se puedan sentir identificadas con este tipo de brechas. Al ser entonces el género una categoría socialmente construida y constituida, el enfoque constructivista se encargó para el análisis como tal de la sexualidad, ya que el género quedó muy ligado a la sexualidad como tal. Se puede decir que a principios de los años 70, Jessie Bernard, que era una socióloga, y Arley Hoechlin criticaron mucho el sesgo masculino que había en torno a lo que el género femenino significaba. Y como tal hicieron la denominación de lo que hoy conocemos como roles sexuales. Es así como la sociedad también le da como la categorización en el género sexual al hombre y a la mujer como netamente entidades biológicas que tienen que tener una relación determinada de dominación y subordinación. Como habíamos comentado, entonces es cuando la represión del género se inclina más hacia el lado femenino. Es entonces también cuando se da por hecho de que la sexualidad, como es un rol biológico que hay que cumplir, no se puede disfrutar de él o no se puede sentir placer al tener una plena sexualidad, también entrando como en conflicto con lo que ahora conocemos lo del machismo. No es lo mismo que el género femenino ejerza un rol igual al que ejerce el género masculino en torno a la sexualidad. Michel Foucault, en su historia de la sexualidad habla un poco de eso, de lo que es la hipótesis represiva de la sexualidad. También pues podemos desprender que a nivel sociológico tanto el género, la sexualidad y las identidades de género e identidades sexuales cumplen un rol fundamental, pero pues que ya estamos en un tiempo en donde como cumplen un rol fundamental, a veces se puede tener un poco de discriminación en cuanto a este tipo de temas y un poco de tabúes. Vamos a hablar a continuación del video también de ese tipo de tabúes. Vamos a dar más información de lo que puede significar en la sociedad el género y la sexualidad y pues también a que haya un conocimiento, porque pues el desconocimiento de ello no es causa de discriminación, ¿no? Y ya, los dejo a continuación con mis compañeros Mayerly, Brian y German con la continuación del video. Mi nombre es Brian Steven Huiza, estudiante de psicología. Hoy hablaremos sobre sociología, género y sexualidad. Bueno, como género tenemos un conjunto de características culturales, sociales, lo político, también lo psicológico. Tenemos lo jurídico, económico, que la sociedad asigna a un hombre y a una mujer. Son las formas que una sociedad nos rige. Estas características dependen del contexto sociocultural e histórico del mismo sujeto del que la está viviendo, ya sea independiente hombre o mujer. Esta brecha es, en este caso de la sexualidad, muy igual para ambos géneros. Por lo tanto, se afirma que el género es una construcción social que varía a lo largo de la historia y pues varía también según la cultura en la cual se esté viviendo y
la fecha y lo social en lo que esté rodeado el sujeto, estableciendo por cada momento histórico y social que es lo masculino y lo femenino. Por eso yo hablaba de la brecha. La sexualidad es un rol biológico, 100% biológico, lo cual lo enfoca directamente, el nombre lo ha dicho, al cuerpo. Entonces las diferentes problemáticas del género podrían ser la violencia patriarcal, la división sexual del trabajo, trabajo sexual, el aborto, tecnologías, subjetividades disidentes, sexoafectividades y diferencias corporales. Se trabajará el núcleo temático y los textos teóricos y bueno, en esta brecha podremos encontrar diferencias como hombre y mujer, pero muchos no están definidos ni en hombre ni en mujer, son las comunidades LGTBI. Ellas tienen unas problemáticas, las cuales, como lo decíamos, es el ambiente socioeconómico y sociocultural que la rodee. De esto se basa también las problemáticas y pues el comprendimiento a partir de la sociedad. Bueno, de las problemáticas tenemos el aislamiento, la fomentación de la violencia, la falta de empleo digno, maltrato verbal y físico, la vulneración de sus derechos humanos y el rechazo por parte de la comunidad. Pues al muchos no entender esta situación e ignorar qué es de ella, solo les quedará crear nuevos rechazos y eso está mal. El feminismo, según Victoria Sau, es definido como el movimiento social y político que inicia a finales del siglo XIX, XVIII. Este movimiento implica la toma de conciencia de mujeres como colectivo humano por su condición oprimidas, explotadas y dominadas de parte del colectivo de hombres, del sistema patriarcal bajo sus distintas fases históricas. Esta situación mueve la acción para la liberación. Durante la década de 1970 no hubo consenso acerca de cómo se aplicaron los términos. En la edición de 1974, ahí ya se vio la diferencia entre masculino y género femenino. Pero en torno a ello, como había esta discordia entre el género masculino y el género femenino trató ya de dejar de un lado esta opresión y pasó a una parte histórica, donde ya no era un género masculino, un género femenino, sino netamente un humano, género innato, independientemente de su rol sexual que ellos en su sociedad basan. El feminismo liberal es la creencia que las personas deben ser libres para desarrollar sus propios talentos y perseguir sus intereses. Buscan expandir la igualdad de las personas mediante la eliminación de barreras en la sociedad. Como lo decía, más que todo es la sociedad que nos genera las problemáticas e indiferencias sobre este gran punto de vista que es el género y la parte biológica que es la sexualidad, donde tenemos que tener una identidad, pero en esa brecha LGTBI también tenemos que tener una capacidad comprensiva para no tener particularidades ni tener tampoco no vamos a tener ningún avance si no tenemos ningún aporte a ello, y si no vamos a lograr superar estas fases como han sido este movimiento feminista,
que cuando ellas fueron oprimidas, ellas crearon este movimiento. ¿Para qué? Para que su situación fuera comprendida y fuera superada y crear un hecho histórico donde la sociología como género y sexualidad también va a quedar en esta historia y vamos a crear nuevos contextos, pensamientos e ideas sobre ello. Bueno, al siguiente les dejaré mis compañeros para que sigan exponiendo sobre este tema del sexo, género, sexualidad en la sociología. Gracias. Sé que la homosexualidad existe en todas las culturas y en los últimos años las actitudes hacia los homosexuales se han hecho más relajadas. Los sociólogos hacen una diferencia entre sexo y género. El sexo tiene que ver con las diferencias biológicas, mientras que el género se ocupa de las diferencias psicológicas, sociales y culturales. La socialización de género es el proceso de aprendizaje de los roles de género que se dan mediante la familia y los medios de comunicación. Así adoptan los roles sexuales y las identidades masculina y femenina. Algunos sociólogos piensan que el sexo y el género de igual manera son productos que se van constituyendo en la sociedad y que por lo tanto estos pueden reconfigurarlos y alterarlos de diversas maneras, pues el género no solo carece de esencia fija, sino que en su base se puede transformar mediante las influencias de la sociedad y por supuesto de la tecnología. Tanto estatus social, el poder, el dinero, tienen que ver con la desigualdad de género y las diferencias entre los hombres y las mujeres. Según los funcionalistas, este componente y la división del trabajo según el sexo contribuyen a la estabilidad e integración de la sociedad. Sin embargo, los enfoques feministas objetan la idea de que la desigualdad de género tengan que ver con algo natural. Y ha sido más contextualizado. Hoy en Colombia vemos como muchos jóvenes que tienen diferente condición sexual son discriminados y no se les da los mismos derechos que tienen las otras personas solamente porque no tienen una sexualidad definida. Por tanto, hemos tomado Michel Foucault. El argumento que él pone es que en el sexo no es un placer solamente, sino tiene que ser un saber, y en el saber se da el conocimiento, el cual debemos implementarlo. Y quiero tomar una cita de Michel Foucault que dice: el sexo no es solo asunto de placer, sino que de él debe extraerse un saber y una verdad, la verdad del sexo. Se logra mediante la confusión, por medio de la confesión, es decir, para que sea un conocimiento productivo y vivo. Por tanto, es decir, para Michel Foucault, el sexo tiene que ser una práctica, la cual deja un saber y un conocimiento importante. Por eso cada uno de nuestros compañeros ha tomado ciertas partes, ha optado por otras investigaciones, por otros campos, y pues de por sí la sexualidad la tenemos hoy en Colombia muy marcada en la cuestión de discriminarlos y despectivamente. Como por decir en otro lugar del país, si retomamos Europa no podemos llamar negro, marica, porque es algo despectivo, cosa que aquí en Colombia nos enfocamos mucho en criticar a esa persona y despellejarla, digamos en palabras coloquiales. Esperamos que el trabajo que realicemos sea un trabajo que le pongamos un poco de crítica y aporte para que podamos solucionar con futuros psicólogos esa situación tan difícil y dramática que vivimos en Colombia.